Bueno, chicas, vamos a comenzar. Angie se desconectó. Y yo estaba esperando que entrara otra estudiante. María Camila, tú sí sigues acá, ¿verdad? Bueno, tienes muteado el micrófono. Dame un segundo, le escribo a ver si se conecta. Ya volvió, ¿verdad? ¿O ingresó Julis? No, Angie, estaba que te buscaba en el WhatsApp porque dije se me desconectó. Ya no te busco más. No, dice la profesora porque no empieza. Y es que se me había salido. No, es que yo siempre doy unos minutos porque entiendo que algunas de ustedes vienen trabajando, vienen saliendo y tal, entonces, espérame un segundo, por favor. Entonces, pues, de cierta manera doy un espaciecito porque pues, la idea es que todas estén en clase y tal, pero claro que ya en punto empiezo para que podamos tener el tiempo luego de hablar, debatir y todo esto. Bueno, chicas, espero que hayan tenido una bonita semana. Me encanta verlas como siempre todos los miércoles. El día de hoy, bueno, les recuerdo, mi nombre es Andrea Buitrago Castro, soy docente, enfermera profesional y hoy vamos a hablar de organización de archivos administrativos y clínicos. Buenas noches. ¿Julis? Sí, sí, señora, qué pena la hora de entrada. Está Dime. recibiendo turno. Yo estaba esperándote porque yo dije siempre ingresan las 3. Ya solicitamos el envío. Listo, un minuto. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es pues la organización de los archivos administrativos y clínicos, que es bastante importante en el tema de lo que ustedes hacen. Ustedes tienen una responsabilidad muy importante y es todo el tema de la importancia, ¿no? De comprender el valor estratégico del manejo de los archivos del sector salud, la diferencias claramente entre archivos administrativos y archivos clínicos, métodos, identificar y aplicar diversos métodos de organización documental efectiva, el rol del profesional, reconocer el rol fundamental del auxiliar en la gestión documental. La idea es que ustedes confirmen lo importantes que son, porque lamentablemente a veces decimos, bueno, chicas, si me toco mucho la nariz no es por nada malo, lo que pasa es que el lunes tuve una crisis alérgica fatal. Tuve que tener una dosis de rescate, primero una rinitis terrible, tuve que aplicarme dexametasona porque la desloratadina no me respondía, entonces tuve que pues inyectarme. Y claro, tengo todo esto súper reseco, súper reseco, súper reseco y súper lastimado porque fue tenaz, o sea, me dio una crisis alérgica muy fuerte. Entonces les cuento. A veces decimos, bueno, pero es que el auxiliar administrativo se la pasa, porque a veces la gente dice, pero es que se la pasan detrás de ese computador todo el día. Obviamente es su trabajo, pero parte importante de lo que ustedes hacen es que ustedes son estratégicas en toda la organización de archivos. Es súper importante que ustedes reconozcan su propio rol y que son fundamentales en la gestión documental de una institución. ¿Por qué son importantes? Porque es importante, porque hay algo que se llama conservación, que es preservar la memoria institucional y los datos vitales, ¿sí? El acceso y la trazabilidad, facilitar la recuperación rápida y el seguimiento histórico. Auditoría y legalidad, respaldar procesos del control y cumplir normativas. La organización documental mejora la gestión interna, siempre, siempre, siempre. Problemas frecuentes, pérdidas de documentos. Miren, en muchas oportunidades uno va a algunas instituciones sin ánimo de dar nombres, sin ánimo de demeritar el trabajo de ninguna institución, pero a veces uno va a ciertas instituciones y uno se demora dándole una historia clínica y uno dice, pero por Dios santísimo, ¿qué es lo que tanto buscan? Ya he ido 2 veces, ya he ido 3 veces y es precisamente porque hay pues pérdidas de documentación y eso es negativo. Hay extravío de información sensible e irreemplazable para la institución y el paciente. Hay retrasos en la atención, o sea, demoras operativas críticas que afectan directamente la calidad del servicio. Errores administrativos, son fallas en facturación, autorizaciones y procesos internos con falta de soportes.
problemas legales, hay vulnerabilidad ante demandas, sanciones normativas y auditorías negativas. Si yo, por ejemplo, voy a la clínica X, pido mi historia clínica, no me entregan la historia clínica, no me entregan los soportes, me demoran el proceso, tal, yo puedo incurrir en una demanda o una sanción normativa para esa institución por mi extravio de información sensible e irreemplazable para el paciente. ¿Sí? El desorden documental es un riesgo para la seguridad del paciente, siempre. ¿Por qué? Porque digamos que de la evolución de mis enfermedades o de la evolución de mis procesos depende muchas circunstancias en la vida. En ese orden de ideas, es súper importante y súper vital que tengamos presente que nosotros tenemos un compromiso muy grande y es, ejemplo, yo recibí estos papeles. Yo les doy un consejo, chicas, por experiencia, de decirlo de alguna manera. Eh, yo les doy un consejo y es, si ustedes tienen a una paciente, a veces nosotros por el afán de que vemos, y ustedes administrativas, quiero escuchar su opinión, a veces por el afán o la premura de la cantidad de gente que está detrás haciendo fila, peleando, pero por favor, pero mueva la mano, pero rápido, pero esto, pero lo otro, ustedes eh, dicen, bueno, esto lo pongo ahorita, esto lo adjunto ahorita, esto lo archivo ahorita, porque yo lo vivencié con varios administrativos. No me toques ese papel, no me toques ese montón de papeles porque los tengo, porque me hace falta agregarlos. Chicas, yo les doy un consejo, de verdad, intenten, en tanto hablan con la paciente, en tanto dan la información, yo sé que no es fácil, ya sé que me van a decir, jefe, no es fácil, tal, pero intenten no pasar al siguiente paciente hasta que no carguen todo y no lo suban a la nube o no lo guarden donde deben guardarlo, de verdad. Después de escanear un documento, después de guardar en la plataforma, ya así se pierde el documento en físico, al menos se tiene digital, como es la indicación. Entonces, intentemos siempre, tenemos un paciente, guardamos en la nube, archivamos la historia clínica, archivamos la orden, si hay que sacar fotocopias, sacamos las fotocopias, lo que sea necesario, intentemos hacerlo. O sea, no sé si las administrativas tienen algo que decirme, que quiero escucharlas, creo que sí, pero un problema frecuente es la pérdida de documentos precisamente por la saturación, por la sobrecarga laboral, porque en muchas instituciones sabemos que deberían haber hasta 3 auxiliares administrativos y termina habiendo uno solo que recibe 200 pacientes, 50 pacientes, X cantidad de pacientes en un día y eso a veces produce retrasos en la atención, produce pérdidas de documentos, produce errores administrativos y problemas legales. Hola, bueno. Entonces, chicas, el desorden documental es un riesgo para la seguridad del paciente siempre. ¿Por qué? Porque si yo extravío la historia clínica, si yo extravío la orden de un hematólogo, si yo extravío la orden cualquier cosa, yo estoy poniendo en riesgo la seguridad de mi paciente. Chicas, hago un paréntesis importante. Por favor, las tres pueden revisar la plataforma si tienen algo que no les cuadre, que no les funcione, que no les parezca, lo que sea, que tenga que ver pues conmigo y tal. Este es mi número. Yo sé que algunas de ustedes ya lo tienen, pero vuelvo y se los escribo. Si tienen algún tema, por favor me escriben, jefe, no me cuadra esto, no me cuadra lo otro, aunque no les conteste inmediatamente, yo siempre procuro solucionar, es decir, siempre procuro escribir el equipo, lo que sea, para darles una solución, pero verifiquen que ya pues deben estar recién de 100, pero igual verifiquen y me cuentan, ¿vale? Perdón el paréntesis, pero es que luego se me pasa. Siguiente, clasificación documental. Entonces, tenemos archivos administrativos y archivos clínicos. ¿Qué son archivos administrativos? Todos los que tienen que ver con gestión operativa, financiera y legal de la entidad. Y los archivos clínicos es toda la información técnica científica generada durante la atención directa del tratamiento del paciente. Es decir, una factura, un pago de un copago es administrativo. Una orden médica es archivo clínico. Una orden de laboratorios es archivo clínico. ¿Ya? Diferencias claves. El archivo administrativo es gestión de la empresa. Archivos clínicos son gestión de la salud del paciente o del usuario. Documentos administrativos. Está la facturación, que son soportes de cobro, procesos de cuentas médicas y registros financieros de la atención. Acuérdense que si no hay soportes de cobro, no voy a perder, o sea, la institución no va a recibir plata y va a perder dinero.
Autorización, entonces documentos que avalan legalmente la prestación del servicio y procedimientos médicos. Contratos, están los acuerdos legales con proveedores, entidades promotoras de salud y personal. Y está la correspondencia, que son los flujos de comunicación interna y externa con manuales de procesos y actas de gestión. Ustedes van a tener en sus documentos administrativos esto por separado. Entonces, todo lo que son cobros y demás, ya saben en dónde lo ponen. Todo lo que son autorizaciones, ¿por qué? Porque cuando hay una glosa, no autorizan un procedimiento, no lo pagan a la institución, todo eso son pérdidas y ustedes son en gran parte responsables de que la institución facture o no facture un procedimiento, de que la institución cobre o no cobre por un proceso. A ustedes les toca la parte fea de decirle a una persona no se puede atender porque administrativamente no es viable. Es una parte horrible porque está primando lo administrativo por encima de la salud, pero es lo que toca. Documentos clínicos, historia clínica, registro cronológico y obligatorio de la atención de salud, órdenes y examen, entonces prescripción médica y resultados de apoyo diagnóstico, consentimientos, documentos legales de aceptación de riesgo y procedimientos. La información clínica es confidencial siempre, reserva legal y secreto profesional. Hablábamos hace 8 días del caso de una paciente que justamente pues fue a una institución de X o Y pueblo y se divulgó su historia clínica. Eso es reserva legal y secreto profesional. Hay un tema y es que ustedes como profesionales del área de la salud o del área administrativa pueden tener la historia clínica en reserva, pero si el personal que la atendió pues no guarda la confidencialidad, ustedes no fallaron, falló la persona, ¿sí? Pero eso puede afectar toda la institución. Lo importante es que no sea por una fuga de documentación que ustedes mismos permitieron. ¿Cuáles son las formas de organizar los archivos? Está la forma de organizarlos de forma alfabética, entonces se organizan por nombres o apellidos. Generalmente en las instituciones de salud se organiza por apellidos, generalmente, o por letras. Numérico, se usan códigos para los pacientes, documentos de identidad o números de historia clínica, y generalmente prima los documentos de identidad. Cronológico, entonces ordenamiento por fecha de lo más antiguo a lo más reciente, y temático, clasificación por asuntos, diagnósticos o tipos de procesos específicos. Ustedes tienen la opción de escoger la que más se adapte a ustedes o la que más les sirva técnicamente. Tipo de archivo. Entonces hay dos tipos de archivos. Están los archivos físicos y están los archivos digitales. Hoy día me atrevería a decir que el 90 y tanto por ciento de instituciones son hospitales verdes, instituciones verdes y todos son archivos digitales. No sé si alguno de ustedes acá trabaja con una institución que todavía hace archivo manual. Bueno, ¿Cómo la pregunta, profe? si alguna de ustedes trabaja en una institución en donde prime lo físico o en donde prime lo digital, por ejemplo, María Camila trabaja en una institución donde prima lo digital. No todo es digital ahora. Bueno, el 99,9,9,9,9%, no voy a decir que el 100 porque pueda que haya una institución de salud por ahí en el Catatumbo o quién sabe en dónde que todo lo sea manual, pero el 99,9,9,9,9% es archivos digitales. Entonces está los sistemas electrónicos y bases de datos, los accesos rápidos de búsqueda instantánea, los almacenamientos virtuales en la nube, optimizar la eficiencia. La hibridación permite mantener el respaldo legal físico con la agilidad digital. Lo más recomendable generalmente es que se trabaje de las dos maneras, porque con los archivos físicos pues tenemos las carpetas de archivos físicos, los documentos impresos, eh, pero pues también eso tiene más trabajo porque se requiere espacio y control ambiente y un respaldo legal tradicional. En el 99% de todas las instituciones es digital. Entonces, esto no aplicaría, pero sin embargo, si un paciente nos llega con un archivo físico, porque todavía hay pacientes que tienen pues documentos y tal, o por ejemplo los adultos mayores que todo lo quieren en físico, pues nosotros también tenemos que tener como administrativos una parte en donde disponer de esos archivos físicos. ¿Cuáles son las funciones de ustedes como auxiliares? La organización, entonces estructurar los documentos institucionales siguiendo los métodos de clasificación,
elegidos. Clasificación, cuando asignamos cada expediente a una categoría técnica correspondiente, sea administrativa o sea clínica. Entonces, me llegó una factura, es administrativo. Me llegó una orden, unos laboratorios clínicos, es clínico, ¿sí? Mantenimiento, asegurar que el orden documental se preserve intacto durante el flujo del trabajo diario. Esto, pues la verdad, sí, nosotros vigilamos y supervisamos esto, pero quien hace esa obra maestra de, de asegurar que exista el orden documental y que no se pierda información y que haga una copia de seguridad, y todos esos son los ingenieros de sistemas que son nuestras manos derechas en todo este tipo de cosas. Custodia, proteger la integridad física de los documentos y garantizar la privacidad de los datos sensibles, chicas. Lo que yo les decía 8 días, hoy lo reitero. Muchas veces eh, el primo, el hermano, el tío, el pariente es amigo, conocido de algún paciente. Ah, imagínense que a la clínica fue tal paciente. ¿Usted supo algo? No, yo no tuve acceso, no sé, yo no estuve súper ocupada, no tuve tiempo de mirar. Chicas, ustedes tienen que proteger la integridad física de los documentos. Si no son capaces de decir, lo siento, yo no, somos familia, yo te aprecio mucho, pero yo no puedo darte información de los pacientes, sea quien sea, porque tengo que proteger la integridad de sus documentos, pues entonces, no sé, se dañó el sistema, no puede revisar lo que sea, pero no digamos nada que tenga que ver con el paciente, eso se llama custodia. Y el protocolo, pues aplicar estrictamente las normas y protocolos institucionales para el manejo de los archivos, cumplir con todas las indicaciones, ¿no? Buenas prácticas documentales. Hasta acá, perdón, pausa un momento. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Tienen claro cuáles son los documentos administrativos? ¿Tienen claro cuáles son los documentos clínicos? En los documentos clínicos están todos los que son los consentimientos. Miren, hace aproximadamente, a ver, como unos 6 años, 7 años, yo atendí un paciente, pues nada, que estuvo un accidente súper fuerte, súper grave, súper delicado y tal. El paciente pues iba en moto, lamentablemente, digamos que pues sufrió una lesión muy fuerte, la moto le ganó, pues fue un poquito más grande la moto que el paciente, resulta que el paciente se cayó en la moto, no alcanzó a levantarse, venía una tractomula, la tractomula lo cogió, eh, pasó por encima, pues para comentarles un poco más, su genital llegó prácticamente en esta parte de lo desgarrado que iba el paciente. Bueno, fue una cosa súper impactante. Eh, eh, pues nada, palabras más, palabras menos. Después de la reanimación en cirugía, pues yo era jefe de cirugía en ese momento, estaba trabajando como jefe de sala de cirugía. Tuvimos que reanimarlo varias veces, un protocolo, se llamaron médicos vasculares, ortopedia, todo, bueno, tuvo que haberse amputación y tal. Cuando hay una amputación hay que hacer o con diligencia, consentimiento informado y aparte de eso firmar los documentos administrativos, o sea, el consentimiento informado es el documento o el respaldo de nosotros. Bueno, yo me acuerdo muchísimo que cuando yo entregué el consentimiento informado eh, pues a su familia, la hermana del chico me decía que yo era inhumana porque pues estaban en un momento íntimo familiar y pues que yo no, o sea, que me esperara, que firmaba más tarde y tal. Yo le dije, no, pues, o sea, obviamente desde una parte muy humanizada, lo entiendo, mira, pero es necesario, si no, no se va a amputar la pierna, tu familiar está perdiendo mucha sangre, es necesario intervenirlo ya. Obviamente nosotros ya lo habíamos intervenido, porque en teoría tenemos el respaldo médico que es salvar el paciente sobre cualquier cosa y pues nada, que si no se amputaba, igual no se salvó, finalmente terminó falleciendo. Palabras más, palabras menos, la familia autorizó la amputación. La familia me firmó porque, bueno, yo no me fui de ahí hasta que no me firmaron, o sea, fue una cosa de aquí no me voy hasta que no firmen. Claro, no había nadie administrativo, el consentimiento informado me compete a mí como enfermera o al profesional de salud, pero eso va para el archivo de la institución, o sea que finalmente va a llegar a ustedes. El punto fue que cuando el paciente falleció, nosotros, bueno, le dejamos ver acompañamiento, mi hombro sirvió de pañuelo, de lágrimas, etcétera.
Yo me fui, yo terminé mi turno esa noche, tal, me fui para la casa, pues muy tranquila, muy maja, a descansar. Y cuando me llama la jefe a mí en horas de la tarde, porque claro, el paciente pues tenía que arreglarlo, medicina legal, tal, había sido un paciente que había sufrido una muerte traumática, entonces bueno, estaban en biopsia, todo ese tema, en autopsia, todo eso, bueno, en necropsia, perdón, que me equivoqué, me enredé. El punto de esto fue que la familia dijo, cuando lo recibieron, que ellos no habían autorizado la amputación. Cuando se amputa una pierna, eso va para DESCON y eso se elimina, se incinera, o sea, no hay forma de recuperar la pierna. Pues chicas, ni corta ni perezosa, me llaman a mí y a todos los que estábamos involucrados en ese procedimiento. Dice la jefe, China, yo las besitas que más, buenas tardes, ¿qué tal? China, necesito que me diga si usted diligenció el consentimiento formal. Yo, sí, sí, señora, yo lo diligencié. ¿Dónde está? Bueno, en la carpeta administrativa, en tal parte, tal, no sé qué, no sé cuántos, que eso lo cogen en archivo y van y lo ponen en archivo y tal. Pues chicas, eso nos salvó a nosotros de una investigación y eso salvó a la institución de una demanda, porque el familiar hubiera podido demandar a la institución por alegar que ella no autorizó que le quitaran la pierna a su familiar y que ella en daño psicológico, por ser la mamá del paciente, se iba a afectar mucho si su hijo no se enterraba completo, porque eso era lo que la señora alegaba. ¿Por qué les cuento este ejemplo? Porque fue algo que yo vivencié y desde ahí dije, o sea, gracias a Dios, yo siempre he sido muy prudente con eso y siempre soy como muy cabal en lo que hay que hacer y llueva, truene y relampaguee, como dice el dicho, lo hago. Entonces, a veces nosotros cuando hacemos algo administrativo, sea una enfermera, sea un médico, sean ustedes desde su parte de solicitud de documentos, a veces uno se deja llevar por esa parte del corazón de pobrecito, no sé qué, y sí, pobrecito, sí, es verdad, pero nosotros tenemos que salvaguardar nosotros como profesionales de salud, también nuestra empresa y también tenemos que salvaguardar eh, pues nuestros cargos, nuestros trabajos, nuestros títulos y que los lineamientos, si ustedes se dan cuenta, son escudos para nosotros. ¿Qué opinan de esto que les acabo de contar? ¿Lo han vivenciado? Obviamente no en ese nivel, pero de pronto en alguna otra circunstancia donde un papel les salvó muchas cosas o no. Sí, por ejemplo, en mi caso, estuve en una clínica y el familiar le hicieron firmar el consentimiento de no reanimación al familiar. Sí, estaba tuve esa experiencia. Y pues obviamente no se volvió a reanimar el paciente porque ya ella había firmado el consentimiento en esa parte. Una pregunta, por ejemplo, dado el caso, llega el paciente, pam, pam, listo, ustedes lo atienden, listo. Dado el caso, no hay familiar, no se encuentra ningún familiar, o sea, necesitan intervenirlo urgentemente, pero necesitan que firmen el consentimiento, pero no hay un familiar ahí que, Se tiene que intervenir. o sea, sí o sí, sin familiar, o sea, corre por... Ok. No, los médicos, déjame y te confirmo la ley. Disculpa que se me fue el número. Mira, la ley, lo tengo acá en el sistema. O no es que sea una ley, sino que se llama principio legal y ético, ¿sí? Que permite a los médicos y profesionales del área de la salud atender a un paciente en una situación de urgencia o riesgo vital, aunque no haya autorización de la familia, ¿sí? Esto se respalda éticamente por los principios de beneficencia, no maleficencia y protección de la vida. Profe, qué pena. ¿Cuál ley es la que dice eso? Mira, no es una ley como tal, pero los médicos, bueno, sí hay normativa, igual ya les escribo por el chat para que lo tengan, pero además de eso está respaldado por los principios, los siguientes principios que les mencioné, porque la enfermería y la medicina y la salud tienen principios. La ley. Dentro de esas está la ley estatutaria 1751-2015, el decreto 780, pero espérame, ya te lo escribo. En la Constitución Política de Colombia está el artículo 11, que es el derecho fundamental de la vida, el 49, que es el derecho a la salud y atención a urgencias, y ya en ética médica, pues está la ley 2381, 1981, que
establece que el médico debe actuar para proteger la vida y la salud del paciente, pero para que ustedes no se me preocupen ni me les dé angustia porque no copiaron rápido, yo ya les mando el mensajito. Espérenme un segundito, ya que les estoy copiando, chicas. Entonces, en teoría, nosotros tenemos esa protección. Obviamente, ya un caso como un paciente de cuidado paliativo, que no quiere una reanimación ni nada de eso, ya es totalmente diferente. Miren, ya está por ahí por el chat. Y los principios son los siguientes. Es que el profesional del área de la salud tiene bastante respaldo. Por ejemplo, en caso de que el paciente, por ejemplo, sea ese tipo de pacientes, creo que son los evangélicos. Espérenme, confirmo, hay una religión que no permite transfusión. Déjenme les confirmo si es adventista o evangélico. Profe, yo también fui testigo de un caso así con una menor. El médico tenía que entubarla, la mamá no estaba presente y cuando la mamá llegó, pues se puso a alegar con el médico que ya no había autorizado, que ya no sabía, que no sé qué, pero pues era para salvar la niña y mucho más en las condiciones que estábamos, porque resulta que la niña llegó muy mal y le estábamos haciendo el ingreso y la mamá nunca presentó documento. Le dijimos que no importa, que una fotico, que no lo tenía, que no importa, que nos lo dictara, que no se lo sabía. Entonces llegó una auxiliar de enfermería, se metió hasta allá, hasta donde hacíamos el ingreso. Le dijo, señora, necesitamos un documento, su hija requiere una atención inmediata, por favor, tenga consideración tal cosa, vaya a la casa, tráigalo, haga algo. Bueno, entonces la mamá se fue corriendo a la casa a traer el documento. Obviamente no íbamos a esperar hasta que fuera a la casa, la niña se ingresó en N mientras la mamá solucionaba para que la fueran atendiendo. Y en el transcurso que ella fue a la casa, el médico la entubó. Y cuando la mamá regresó, que por señora gritaba, que por qué, que ya no había autorizado, que o sea, por Dios, le estaban salvando la vida. Y más en las condiciones en las que se presentó todo, hasta bienestar familiar le llamaron y le fue peor a ella, porque pues era para salvar la niña. No, y a eso sumémosle, chicas, objetivamente hablando, a eso sumémosles que, por ejemplo, hay profesionales del área de la salud que han sido demandados porque tienen que reanimar y abrir la camisa en la calle y tal, y la gente los demanda porque expusieron sus brazos, sus senos, sus pechos. No, o sea, es que la salud es muy injusta. Pero en defensa del personal de salud hay una ventaja muy grande y es que nosotros tenemos respaldo y ese respaldo es la norma. Por ejemplo, yo les dije que les iba a confirmar la religión. Los testigos de Jehová no permiten transfusión. ¿Por qué? Porque ellos interpretan ciertos bíblicos como una prohibición de recibir sangre por sus algunas cosas de sus componentes principales. Entonces, ellos cuando el paciente lo manifiesta, pues bueno, ya está la opinión del mismo paciente y se respeta. Pero eh, cuando el paciente está inconsciente, el médico no tiene por qué saber que el paciente era testigo de Jehová. ¿Me explico? Entonces, pues, el médico hace la transfusión por salvarle la vida al paciente, que luego cuando despierte el paciente, pues va a haber una tragedia porque, claro, tú eres testigo de Jehová, tú crees que eso no está bien, que estás pecando, que tal, que era preferible morirte y tal, pero el médico no tenía la culpa. Normalmente demandan a la clínica, demandan al médico, pero nosotros tenemos el principio de benevolencia, de cuidar la vida del paciente y no va a haber problema. El problema es que esté consciente. El caso de la niña, por ejemplo, sí, la mamá no tenía documentos, había negligencia, lo que fuese, y además de eso no estaba presente y la niña en su momento tuvo shock respiratorio, lo que sea, y fue necesario entubarlo. Así que la mamá puede decir lo que sea, pero el médico estaba salvándole la vida. Entonces, esas son ventajas muy grandes, pero también, chicas, a esto que les estoy contando se suma algo súper importante y es todos los documentos al día, porque si el médico y el profesional de salud tiene todos los documentos al día, si la historia clínica se carga, si las personas administrativas cuidan la historia clínica del paciente, pues técnicamente va a haber respaldo y soporte. Si, por ejemplo, que lo que a mí me sucedió, no hubiera un respaldo legal como un consentimiento informado, hubiera sido un problema bastante grave. Bueno,
formas de organizar archivo físico, ta, ta, ta. Aplicación real, bueno, lo que les decía, vamos a ver un ejemplo. Entonces el caso, está el caso en el que durante una consulta de urgencias el personal médico no logra localizar la historia clínica física de una paciente crítica. El sistema digital presenta inconsistencias en los últimos registros. ¿Qué errores de organización pudieron ocurrir y cómo impactar en la seguridad del paciente? Muy seguramente en la disposición de los mismos archivos y cómo va a impactar si el paciente era alérgico, si no, porque muchas veces, por ejemplo, en el Hospital del Socorro, sabemos que todo el mundo que vive en el Socorro, zonas aledañas, va a ese hospital. Si el paciente es alérgico a algo, el personal de salud va a entrar al sistema de la historia clínica y va a buscar, ¿sí? Entonces, si no encuentra el registro o si no encuentra algo físico o si no lo encuentran digital o no hay una autorización o no guardan una autorización, un soporte, no le realizan el procedimiento al paciente. O sea, realmente la aplicación de esta situación, si no se hace de forma organizada, puede afectar ya directamente al paciente. ¿Cuál es la síntesis final? Los archivos son el cerebro informativo fundamental de cualquier institución de salud. La organización documental sistemática mejora directamente la calidad de la atención y el control. El auxiliar administrativo es el eje central y responsable de la integridad de esta gestión. O sea, ustedes son los culpables. Ustedes son siempre los culpables. Mentira, chicos, estoy molestando, pero que no, que sí es así. Siempre el área administrativa es la culpable, pero a veces somos nosotros los asistenciales los que no cumplimos con los trámites administrativos y es responsabilidad de ustedes, de cierta manera, decirle al profesional, recuerde firmar esto, recuerde diligenciar esto, recuerde hacer esto. Es difícil muchas veces porque una cosa es lo que está sucediendo adentro y otra cosa es lo que ya sucede afuera a nivel administrativo. ¿Me explico? Pero sí que es importante que ustedes tengan muy presente que los documentos nos pueden a nosotros salvar. Es decir, en el caso de la paciente que tú me comentas, Angie, bueno, sí fue Angie, ¿verdad? Tenían el soporte de que la mamá no tenía los papeles, de que la niña venía con una urgencia vital, de que, o sea, todo estaba respaldado. En el caso que yo les conté, sí, pues la paciente muy emocional dijo, no, yo no autoricé que le amputaran la pierna a mi hijo y tal, pero firmaste y ya está, lo firmaste. Entonces es importante que nosotros seamos un equipo con todo lo administrativo. Cuéntenme cuál es el principal problema muchas veces para que ustedes puedan organizar adecuadamente un archivo. Falta de información, falta de apoyo del profesional de salud, falta de lineamientos, porque de pronto alguna compañera guarda los papeles de una manera y otra de otra. Profe, en el caso mío es primero la falta de comunicación entre la parte asistencial y la parte administrativa, porque lamentablemente estamos dentro del mismo lugar, dentro del mismo hospital, pero ellos en su mundo y nosotros acá en otro, porque, bueno, no sé, a veces los médicos se creen pues como los dioses o como, bueno, no sé, y no tienen comunicación con los administrativos y eso estoy segura de que evitaría muchísimas glosas y muchísimas faltas que se podrían Prevenir. evitar, sí, gracias, por falta de esa comunicación. Y la otra es por el sistema que tenemos, porque a veces el sistema, por ejemplo, allá cambiaron qué día de sistema y estábamos acostumbrados a otro y claro, ahí se podría subir los archivos. Una vez que se suban era imposible, o sea, no se podían eliminar. Muchas veces uno subía uno equivocado, pero entonces no pasaba nada. Se subía el otro real y el equivocado quedaba ahí, pero no pasaba nada. Ahora no, entonces ahorita se pueden borrar, ahora no hay forma de colocar las notas que antes hacíamos. Entonces, principalmente en mi caso son esos dos, como la falta de comunicación y el mismo sistema del hospital, que lamentablemente pues es ahí irregular. Tú trabajas en el hospital, ¿verdad? Sí, señora, ¿En cuál hospital? se llama Tomás Uribe, en Tuluá. En Tuluá, en Valle. Sí, Sí, yo lo he señora. escuchado, yo lo he escuchado. Sí, Sí, que lo he escuchado bastante. Y es un hospital que tiene, ufale, tiene mucho trabajo, mi niña. señora.
Bueno, efectivamente, en algo tienes razón, y es que a veces el profesional del área de la salud no, mm, ¿cómo me explico? No entiende el nivel administrativo. Es decir, a algunos médicos les decimos, doctor, tiene que ir acá, doctor, ay, tanto papeleo, tanta cosa, tanta no sé qué. Pues sí, entendemos el punto del médico, pero es que una glosa, por ejemplo, es falla netamente administrativa. Es decir, una glosa se le administró dipirona al paciente, pero nunca se estuvo en la historia clínica, nunca se justificó en la historia clínica. Ustedes pueden facturar la dipirona, pero la EPS no les va a pagar, no le va a pagar a la IPS en este caso, o sea, me lo invento, nueva EPS no le va a pagar al hospital una dipirona si en la historia clínica no está soportado. Entonces, por eso es tan importante que funcione de una manera en donde se fusiona, perdón, el trabajo articulado de este proceso. Entonces, ¿saben a ustedes quién les puede apoyar mucho con estos procesos? La verdad, la líder de seguridad del paciente, por ejemplo. ¿Sí? La líder de seguridad del paciente. Esa persona les puede ayudar mucho a ustedes. Porque la líder de seguridad del paciente entrena a los médicos, entrena a los enfermeros el equipo de humanización que en toda institución intenta ver o debería ver, para que entiendan ellos que es que el área administrativa cumple lineamientos, ¿sí? Que si el hospital vive de glosa en glosa, pues el salario también se va a demorar. Que si nos demoramos justificando una cuenta médica, pues va a demorar el pago de eso y van a haber otros retrasos institucionales. O sea, es como crear conciencia institucional. Eso es una acción de mejora que yo en lo personal intento implementar cuando tengo el poder y tengo el acceso de hacerlo. Y eso es algo que ustedes pueden proponer a su superior. O sea, como que, ok, no me exija solo a mí, obviamente diciéndolo de una forma muy amigable, muy chévere, como bueno, miremos cómo integramos todo esto, miremos cómo creamos una conciencia institucional que tenga que ver con humanización, con adecuaciones en la administración de salud, con los cumplimientos en los lineamientos documentales, que nos permita a nosotros soportar cada servicio, que el área administrativa siempre no intente solucionar cuando necesita el apoyo completo de toda la institución. Bueno, no sé si me hago entender un poco con lo que quiero expresar. Aló. Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Mis niñas, porfa, échenle un ojo al chat. En el chat les dejé lo que les digo, la normativa que da como respaldo y resguardo al profesional de la ley de la salud. También les dejé los principios y leyes éticos y jurídicos que nos rigen. Por mi parte, pues nada, terminé la clase y me encantaría saber si tienen dudas, si tienen preguntas, si todo está claro. Y porfa, revisen su plataforma, si tienen preguntas, inquietudes, me las hacen. También les dejé mi número. Y nada, chicas, pues nada, un placer. Gracias por ser puntualitas todos los miércoles. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, un abracito. Gracias, profe, muy amable. Vale, bye.